Hola, muy buenas. Bienvenidos a Línea Clara, en especial a todos los oyentes de Voz Paralela a través de Spreaker. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Hoy en Línea Clara, entrevistaremos a Esteban Hernández, periodista y escritor, como ya hemos anunciado por nuestras redes sociales estos días, y charlaremos de actualidad política con Héctor Cano, politólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, pues nada, sin más dilación empezamos con la charla política con Héctor Cano y posteriormente la entrevista en profundidad al periodista y escritor Esteban Hernández. Sin más, os dejo con este programa. Bienvenidos a Línea Clara. Hola, buenos días, Héctor Cano. Bienvenido a Línea Clara otra vez. Hola, muy buenas, encantado, como siempre. Encantados de contar contigo otra vez. Esta vez no será una entrevista, será algo más breve. Una invención que se nos ha venido a la mente en este largo verano. Dijimos, ¿por qué no charlamos un poco de política con nuestros amigos? Y hoy empezamos contigo, politólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a hacer un poco de análisis de la actualidad política, a ver qué tal se les ha dado el verano a los políticos. Sí, además el formato está muy bien porque después del verano que apetece charlar un poco, ¿no? Y reencontrarse, pues con la política es muy parecido. Pues muchas gracias, Héctor. Si te parece, empezamos por el nombramiento la elección de Pablo Casado como presidente del Partido Popular. Y bueno, y todo indica que será también el candidato a las próximas elecciones generales. ¿Cómo ves a Pablo Casado en el liderazgo del PP? Pues yo tengo que decir que soy uno de los pocos, por lo visto, que le sorprendió lo que tú dices, la elección y posterior nombramiento de Casado. Yo, personalmente, hablo personalmente, no me terminaba de creer la candidatura de Pablo Casado, que puso a tener tanto éxito. Sí es verdad que intuía que tenía cierta potencia su perfil, pero es verdad que tradicionalmente, y yo creo que en eso estamos de acuerdo, en que el Partido Popular siempre ha sido no solo conservador en su ideología, sino también conservador en sus acciones. Siempre han buscado, si buscaban un paso nuevo, quizá eran pasos cortos. Entonces yo creo que si bien Cospedal tenía ciertos problemas que iban añadidos a su propia candidatura, sí que veía a Soraya con fuerza como para salir ahí, pero por lo visto la política española ha cambiado a nivel general y eso ha afectado muy fuerte a un Partido Popular que, si bien la moción de censura parecía enfocarla con una cierta estabilidad o con yo diría que con cierta tranquilidad de un trabajo hecho y bueno, nos echan, que es el discurso que llevaban, sí que ha afectado finalmente a su propio funcionamiento. Yo creo que les ha afectado muchísimo, sobre todo lo que estamos haciendo prácticamente todos, el paralelismo con Ciudadanos y la figura de Albert Rivera, Sí. pero el escenario Que Pablo Casado, en sí, cuanto a estética, digamos que es prácticamente una que fotocopia, un chico sí, y joven, de mediana edad, pues su formación, muy duro con el secesionismo en Cataluña, duro con la inmigración, con un tono, digamos, más agresivo que el conservadurismo español de la última escuela de Rajoy y Soraya, que era un poco el continuismo de Rajoy. Parece que vamos a un PP que vuelve hacia atrás en el sentido del tono y la agresividad. Se parece más a Aznar que a Rajoy, Pablo Casado. sí, de hecho, es que no sé si recuerdas la última vez que estábamos hablando con el panorama que había en Cataluña Ujú. precisamente y cómo Ciudadanos había polarizado su discurso, digamos que lo hizo muchísimo más duro, se posicionó aprovechando que el Partido Popular estaba en una posición más endeble también porque estaba en gobierno. Ciudadanos recrudeció muchísimo el discurso, enfocó precisamente esa exigencia que existía dentro de la derecha española de decir, oye, nos queremos ver representados por alguien, por un discurso muchísimo más duro al secesionismo catalán. Y yo creo que precisamente el haber prosperado esa moción de censura les quita precisamente, sin Rajoy ya, pueden quitarse, digamos, ciertas ataduras y quizá en la representación en Casado vuelve a representar en su persona, y lo pudimos ver en la misma campaña que hizo dentro del Partido Popular, de un discurso muchísimo más duro, más conservador, más clásico de la derecha española, que quizá es el que se estaba yendo hacia Ciudadanos y que yo creo que han pretendido ver en la figura de Casado precisamente
esa derecha que sociológicamente yo creo que a día de hoy es la que está dominando. Sí, cuando parecía que, hablabas antes de que parecía que Ciudadanos estaba en la ola que crece y el PP parecía que se venía abajo, que se hundía, que Rajoy se apartaba, que Soraya no era capaz de ganar la elección interna a Pablo Casado, ahora parece que es posible, se comenta que se retire de la vida política, como ya ha hecho Rajoy, se habla de que Hospedal también se pueda apartar de la vida política. Y Pablo Casado, que parecía un líder menor a nivel interno en el Partido Popular, pues ha conseguido ponerse al frente de este partido conservador. En un primer momento se especuló con si quería dar un giro hacia un discurso más efectista, más duro con la inmigración, estilo Trump o estilo derecha de extrema derecha europea o populista, pero parece que poco a poco vuelve al PP clásico, como apuntaba Sector, y parece que vuelve al ala conservadora y a intentar aunar en torno así a toda la derecha española, creo que intenta echar a la derecha a Ciudadanos y él apuntaba, si no me equivoco, en una entrevista hace un mes, que uno de sus objetivos era que España volviera a ser un país bipartidista. ¿Lo está consiguiendo? Yo creo que sí, pero más que nada no es ya solo que lo pueda llegar a conseguir o no lo pueda llegar a conseguir, sino digamos que obviamente yo creo que es el objetivo a corto plazo, más que a medio plazo diría que le surge que sea a corto plazo en el panorama nacional. Hay que tener en cuenta que precisamente se vieron muy amenazados y les hizo bastante daño en términos parlamentarios la existencia de Ciudadanos porque les recortó cierto nicho que a la hora de negociar, bueno, sí, Ciudadanos es un apoyo, pero no les han dejado, digamos, tener no les dejaban tener la libertad que podían tener de como venían teniendo antes de este multipartidismo que surgió en las penúltimas y las últimas elecciones. La cuestión está en que precisamente tienen que intentar abarcar todos estos nichos que generalmente han pertenecido al Partido Popular, porque si bien es verdad que en otros países europeos sí que ha habido una derecha más dividida, como tú comentabas, sobre todo en Centro Europa, en Norte Europa. Precisamente ayer teníamos las elecciones de Suecia, donde la extrema derecha ha pegado un subidón bastante importante y ciertamente preocupante. Es verdad que en España, digamos que el ámbito ideológico de centro y derecha estaba muy cogido por el Partido Popular. Entonces yo creo que la reorientación que tienen que realizar para adquirir otra vez ese nicho de voto no es el mismo que tenían antes. Ahora tienen a un Ciudadanos que se había hecho con ese discurso, digamos, que sí que se echaba en falta al Partido Popular, y yo creo que precisamente la elección de Pablo Casado permite lo que tú mismo has comentado, el ir por el discurso que se le exigía al Partido Popular y que hizo a mucha gente a mirar al partido de Albert Rivera y demás compañeros de Ciudadanos y de la misma manera mantener sus estructuras conservadoras tradicionales y volver a optar por fagocitar, digamos, lo que viene siendo la derecha española. Ahora yo creo que lo que sí que se nota en el PP es que, desde mi punto de vista, no sé si lo compartes conmigo, el PP ha perdido capacidad de influencia y de marcar la agenda mediática. Algo que Rajoy y lo que llamaban el arriolismo, que ahora parece que se va a apartar del PP, Pedro Arriola, ¿no?, el sociólogo, sí. Parece que está perdiendo esa capacidad de marcar la agenda en España el PP y los que no parecen perderla es los partidos independentistas catalanes. Parece que siguen marcando el pulso de la actualidad política y parece que estamos metidos en un bucle y no caben más temas que el secesionismo catalán, que no deja de castigar a Podemos a la izquierda, un gobierno muy débil de Pedro Sánchez, y esa gran disputa que se está dando entre Ciudadanos y PP por ver quién es capaz de abanderar la respuesta al independentismo en Cataluña. Sí, es que ciertamente ahora mismo el tablero político es muy dispar, porque si bien tenemos un nuevo sistema prácticamente, por llamarlo de alguna manera, lo que comentábamos antes de que veníamos de una especie de bipartidismo bastante sólido, digamos, muy estable, ahora se vive no del todo, pero se vive como una especie de polaridad parlamentaria muy dividida en la que exige cierta negociación o ciertos contactos con otros partidos políticos para sacar políticas de gobierno, sobre todo ahora que está Pedro Sánchez y necesita precisamente el hablar con otros partidos políticos.
que han hecho que precisamente esa, ¿cómo llamarlo? No solo estabilidad, sino una especie de sacar, digamos, cualquier tipo de política muchísimo más convulsa. Si a eso le añadimos el tablero catalán, que ahora mismo pues ya sabemos cómo está, cada vez muchísimo más polarizado, es algo que no se ha atacado, digamos, de forma directa, ni por uno ni por otro lado. Es una negociación continua desde una base ya muy convulsa. En un gobierno del Partido Popular no se supo frenar, no se negoció, no se llegaron a ningún acuerdo. No, ninguna solución, ninguna alternativa, Sí, ninguna salida. Ahora parece que Pedro Sánchez sí, apuesta por la senda de Zapatero del diálogo, de momento infructuoso, y Podemos parece estar cada día más y más arrinconado a la izquierda. sí, lo que es verdad es que precisamente esa política que ha tenido, que viene del realismo político clásico para el Partido Popular, que es de no negociación, digamos, nosotros tenemos nuestra postura, si tú vas a salirte de lo legal o del marco legal del país, pues no vamos a hablar directamente. Eso lo que ha hecho es polarizar iba a llamar los bandos, no me termina de convencer, pero bueno, yo creo que se entiende. Sí. Se ha polarizado muchísimo el discurso. Sí, El pero entrar ahora curiosamente mismo... ha sacado rédito de esos Ciudadanos y no el PP. Es Sí, curioso. sí, es que lo más curioso te iba a comentar que es que Sí. precisamente eso ha castigado muchísimo al Partido Popular desde Cataluña también al ámbito nacional general, y ha revitalizado a Ciudadanos. Está por ver ahora, después del verano, porque claro, los políticos también se han ido de verano, que tienen también sus vacaciones, como es normal. Aquí nos hemos Y ido todas las vacaciones. Hasta claro, Ferreras. Hasta Ferreras se fue de vacaciones. claro, a Ferreras solo le faltaría hacer también especiales de donde está cada político, pero bueno, una vez vuelvan también hay que ver por dónde enfoca ahora Pedro Sánchez, porque si bien es cierto que ya ha establecido negociaciones o se ha podido acercar con Torra, ha habido los primeros contactos, yo creo que es ahora de verdad donde se van a poner más empeño en ciertas políticas. Vamos a ver por dónde van a encauzar Ciudadanos y vamos a ver cuál es la apuesta del Partido Popular para intentar revertir esa situación que yo creo que a día de hoy ni está cerca de solucionarse, ni ellos tienen un primer paso sólido como para volver a captar a su propia audiencia, podemos decir. Sí, sí. Hablamos, si te parece, un poco de los primeros 100 días de Pedro Sánchez al frente del gobierno, de la nación, al frente del partido de gobierno, que es ahora el PSOE, con 84 diputados, con el apoyo de Unidos Podemos y bueno, del PNV, de Esquerra Republicana, del PDeCAT y bueno, y los votos también de Bildu. De momento, poco ha logrado sacar adelante. Es cierto que tiene una gran debilidad parlamentaria, que bueno, la polarización en Cataluña no le ayuda, pero tampoco está siendo capaz de llevar a cabo ese gran cambio que parecía anunciar, ¿no? Más allá de un decreto ley aprobando la sanidad universal, con la que parece que pues yo creo que estamos de acuerdo, y parece que sí que va encaminado a esa izquierda, pero una izquierda que tiene que ver a lo mejor con aspectos culturales o éticos, pero no tanto materiales, ni que tienen que ver con la vida diaria de la gente en cuanto al precio de productos de primera necesidad, que parece que se pone ese debate encima de la mesa del IVA a productos de primera necesidad, o parece bajar impuestos autónomos, pero de momento pocas medidas que tengan que ver con lo material y mucho con la ética, estética. No sé qué opinas, Héctor. Sí, yo creo que digamos, que fructificase la moción de censura hacia el gobierno de Mariano Rajoy cuando apareció en escena el PSOE de Pedro Sánchez, creo que eso ayudó a oxigenar ¿cómo decirlo?, la mentalidad de la izquierda española, o por lo menos se notó cierta tranquilidad de ver que entraba un gobierno socialista o que desaparecía de la misma manera, desaparecía el Partido Popular. Yo creo que precisamente a corto plazo es por lo que ha apostado el gobierno de Pedro Sánchez. Es esa especie de aprovechar esa relajación que ha surgido, digamos, en el ámbito sociológico respecto a un gobierno que no fuese el del Partido Popular, sobre todo a nivel social, en el que sí que se notaba cierta angustia. Yo sí que podría situar en la mentalidad de la izquierda española, sobre todo, como un gobierno del Partido Popular que de verdad les estaban quitando o se identificaba la pérdida de derechos, sobre todo a nivel social y demás.
que entrase el Partido Socialista yo creo que fue un balón de oxígeno precisamente para esa izquierda. Ojo, no hablo de que precisamente se hayan tomado medidas que hayan ayudado a oxigenar, solo hablo de lo que significaba, digamos, La el entrada en el concepto gobierno de un y la nuevo salida gobierno. de Rajoy, claro. Entonces, yo creo que aprovechando esa entrada de gobierno, ese balón de oxígeno que suponía una nueva entrada de gobierno y desaparición de la anterior, han intentado realizar una serie de políticas, sobre todo que tienen que ver con el ámbito de la comunicación o para propagar ese espíritu de mayor estabilidad, un gobierno más laxo, entre comillas, respecto a estas medidas. No pueden cambiar grandes cosas porque tienen que poner un panorama político prácticamente patas arriba para poder llegar a lo que tú decías, para poder llegar a un acuerdo, aunque parezca mínimo. El hecho, por ejemplo, de poner de acuerdo a Bildu y PNV en muchas ocasiones, si hablamos solo del ámbito vasco, ya supone un gran trabajo. Sí. No podemos hablar ya de todo lo que supone PNV, Podemos, PSOE, Bildu, etcétera. Claro, es que ahora, supone... claro, vemos ya en el horizonte la intención del gobierno de Pedro Sánchez de sacar adelante unos presupuestos que ha empezado a negociar esta semana pasada con en persona con Pablo Iglesias. Ha mantenido una reunión el jueves y parece que que han llegado a acuerdos para poner en funcionamiento ciertas políticas, acuerdos que no están concretados, pero sí que parece que tienen que ver con, decíamos, con la bajada de impuestos autónomos, con bajar el IVA a productos de primera necesidad. Había que ver, tendríamos que saber a qué productos, controlar el precio del alquiler, que parece cada día más disparado, sobre todo en las grandes ciudades, medidas que tienen que ver con hacer la sanidad reequilibrar la balanza fiscal. Veremos por dónde va, porque me parece complicado poner de acuerdo a Izquierda Unida, Podemos, las Mareas, con Esquerra Republicana, con el PDeCAT y con el PNV, de cómo o no planteamos una subida fiscal progresiva. Parece complicado que la derecha tradicional vasca o la derecha tradicional, aunque ahora sea independentista catalana, estén a favor de subir los impuestos a las corporaciones, a los bancos o a los grandes propietarios, digamos, o a las grandes empresas, o incluso a eliminar la SICAF, ¿no? Parece complicado poner de acuerdo a Podemos, a PNV y a Esquerra Republicana y a Bildu en un tema tan fundamental como son los impuestos. Sí, y además que venimos precisamente de un partido nacionalista vasco que consiguió llegar a un acuerdo con el Partido Popular para sacar adelante unos presupuestos que obviamente están en el otro espectro político a lo que plantearía lo que tú comentas, tanto Podemos como el resto de la izquierda parlamentaria. Digamos que el punto de acuerdo es difícil. Yo creo que no es tan difícil llegar a un acuerdo como se plantea de primeras. Al fin y al cabo luego es negociar, pero es que la cantidad de agentes que tienen que negociar es grande. Muy difícil Dijo de abarcar. José Luis Ábalos al principio del gobierno que lo importante era pasar de la resignación que había con el Partido Popular a la ilusión. Entonces yo creo que los primeros días de Pedro Sánchez, los 100 días convenientes de gobierno, yo creo que han pasado más a la ilusión, el intentar captar, el ver como más que ya no haya desasosiegos. Han tomado políticas como, digamos, muy de marketing político para llamar la atención, para generar, digamos, una serie de ideas que hay respecto a un nuevo partido político que toma nuevas medidas, como por ejemplo fue por el rescate del Aquarius, cosa que con el Partido Popular se están estableciendo políticas totalmente diferentes. Sí. La cuestión está en que precisamente ahora es cuando se tiene que poner en rueda las grandes políticas del país como para hacer efectivo una nueva campaña política, porque lo que hay que tener en cuenta es que hay muy poco espacio ahora mismo para hacer un gobierno con calma. Y esto tiene que ser cortoplacista porque al fin y al cabo el objetivo obvio debe ser la reelección. Entonces ahora es donde hay que ver cómo se va a mover el tablero. Ya se está moviendo, como tú has dicho, ya se ha sentado tanto con Pablo Iglesias, ahora tiene que seguir sentándose con más agentes y a ver hacia dónde emboca todo este gobierno. Sí, porque desde luego lo más complicado, creo yo,
Y el tema que sigue siendo central en la agenda sigue siendo el conflicto territorial con Cataluña. Visto que el PDeCAT de Torra o de Puigdemont y Esquerra Republicana parecen exigir la liberación de los presos. Un gobierno de un país en el que hay una separación de poderes, como sucede en España, parece complicado que un gobierno pueda hacer una presión a la fiscalía o a los jueces para que lleve a cabo una decisión tan importante como esa. Parece difícil de llegar a un acuerdo si la exigencia es esa, claro. Sí, sí, al fin y al cabo, pues lo que hablábamos, cada agente político va a intentar exigir, digamos, en el momento o en el estado en el que esté. Pues si bien el PNV había elaborado unos presupuestos que le beneficiaban cuantiosamente como para pactar con el Partido Popular, pues ahora mismo el estado en el que está Cataluña es el de una comunidad que intentó hacer un referéndum para la autodeterminación y están ahora mismo en una convulsión política muy grande y que tienen que desembocar por algún lado. Cada agente político de todos los que hay ahora mismo en el gobierno tiene una situación muy concreta, algunos muchísimo más exagerada que otros, como hablamos de Cataluña, pero es verdad que yo creo que todos tienen el mismo peso político porque al fin y al cabo lo que se necesita es que todos apoyen o todos lleguen, digamos, a un puerto. Si es verdad que unas zonas del barco van a ser muchísimo más propensas a crear agujeros que otro, al fin y al cabo, si no tienes todo el barco en condiciones, no vas a llegar al puerto. Entonces, es lo que comento de que precisamente estos días que vienen, este mes que viene, yo creo que va a ser fundamental para ver no solo qué propuesta va a tener el gobierno, cómo puede sacar adelante, sino también de cara a las próximas elecciones que están relativamente cerca. Las municipales en mayo y las europeas, sí. Y bueno, algunas comunidades autónomas. Incluso antes se comenta que se pueden convocar elecciones próximamente en Andalucía. Han roto el pacto el PSOE y Ciudadanos. Pues imagínate, y es otro gran escenario. Y otro gran escenario que, por cierto, una de las pequeñas crisis que ha habido ya ha puesto, digamos, al propio Partido Socialista, digamos, en contradicción interna, donde Susana Díaz, por lo del el sindicato de mujeres de la prostitución, toda la crisis que ha habido ya puso de manifiesto que había parte del Partido Socialista que no lo comprendía, tuvo que dimitir la secretaria que lo realizó. Son grandes escenarios tanto fuera como dentro también del partido, entonces hay que estar atento a todo. Bueno, pues para ir terminando, Aitor, dos últimas cuestiones. ¿Crees que el PSOE le está viniendo bien el estar en el gobierno? ¿Crees que Pedro Sánchez está mejorando su imagen política y puede incluso proyectarse como líder no solo del presente, sino del futuro? Sí, yo lo que hay que tener en cuenta con Pedro Sánchez es que creo que hay dos escenarios diferentes respecto a él. Hay que tener en cuenta que si nos comentan en su primera aparición como candidato para la presidencia del gobierno, que después iba a terminar siendo presidente, en líneas generales yo creo que no nos lo habíamos creído muchos, pero es que ha tenido un cambio de percepción en la sociedad bastante grande. Si bien al principio no había una percepción con Pedro Sánchez tan buena como actualmente, yo creo que es precisamente por eso cómo ha superado esa moción de censura, cómo ha conseguido llegar al gobierno con Mariano Rajoy, y también las propias elecciones dentro del Partido Socialista, donde se utilizó, digamos, esas propias elecciones como para hacer un lavado de imagen, no solo del partido, sino también de su persona. Yo creo que todo eso ha hecho que ahora mismo haya una buena percepción de Pedro Sánchez como político, también como presidente. Yo creo que ahí podemos estar de acuerdo. Y también hay que tener en cuenta que hay una ola política más actual en la que se está viendo un nuevo perfil político pues tenemos a Macron sobre todo en Francia, que yo creo que es la nueva ola política del político joven, nuevo líder, alguien más dinámico. Es lo que hemos podido ver, por ejemplo, en el aparato de comunicación del PSOE, cómo explotan, por ejemplo, el Pedro Sánchez más juvenil, ese que va a festivales indies, o el que tiene otro tipo de mirada a la política más clásica, que quizá era la que se contrapone un poco al político clásico de Rajoy, ese que es más conservador. Que ves a Pedro Sánchez
lo vemos ya de presidente hasta 2030, como dice él, ¿o qué? Eso parece de primeras, pero de ahí una cosa es la comunicación que se quiera dar o lo que se pretenda hacer ver y luego otra cosa es las políticas que se lleven a cabo, que eso es muy importante. Hay que tener en cuenta que igual que está la opinión de ahora puede cambiar en prácticamente unos días o prácticamente unas horas porque intervienen multitud de factores, entre ellos un poder mediático que es capaz de tumbar por una determinada política la imagen de cualquier presidente y por mucho carisma que tenga. Entonces es verdad que creo que Pedro Sánchez en ese aspecto depende muchísimo de cómo se mueva ahora mismo, tal como está todo el panorama nacional e incluso internacional. Según se mueva él, yo creo que le va a influir mucho también a su propia imagen. Si todo cambia rapidísimo, si no, si nos trasladamos, como decíamos anteriormente, decías que, o sea, ¿quién imaginaba hace un mes o dos que Pedro Sánchez sería el presidente? Parecía que Rajoy seguiría hasta el final de la legislatura. Un amigo mío me decía, Rajoy va a irse cuando quiera él. Y de repente todo cambió, echaron a Rajoy de la Moncloa, entró el Partido Socialista apoyado por Podemos y los independentistas, que parecía imposible. Ciudadanos, que parecía que estaba proyectado a ver Rivera como presidente, no deja de caer en las encuestas. Todo cambia de un día para otro. No, Hace 2 meses Soraya Sáenz de Santa María, poco menos que pareciera próxima presidente del gobierno, y ha comunicado que deja la política. te iba a comentar exactamente eso, de solo hay que ir a otros partidos para ver qué rapidez puede cambiar la imagen de cualquier tipo de político, porque Soraya, por ejemplo, en el lado conservador siempre ha sido el ejemplo perfecto, podríamos decir, de una política muy eficiente. Siempre se la ha tenido como una gran política eficiente, conservadora de derechas, y por lo tanto, como hemos comentado anteriormente, incluso favorita, como para llegar a ser la primera mujer líder del Partido Popular. Pero sin embargo, Casado ha terminado en cuestión de prácticamente un mes, dando la vuelta a la tortilla, como quien dice, y presentarse como ese político líder joven, capaz de regenerar ese punto conservador del Partido Popular, arrebatarle a Albert Rivera, aquel que tenía ganado quizá esa porción de terreno. Todo cambia muchísimo, sobre todo a nivel de política que vas a llevar a cabo, Sí. pero es verdad que en el caso de Pedro Sánchez, en cosa de 2 años se ha revitalizado muchísimo, sobre todo desde aquella redención con el propio Partido Socialista. Bueno, pues Aitor, vamos a entrevistar en los próximos minutos a Esteban Hernández. Me gustaría que le lanzases una pregunta. Sí, yo de Esteban Hernández siempre me ha llamado la atención muchísimo que dice que la izquierda siempre está preguntándose como cómo establecer ciertas políticas o soluciones al sistema que tiene en contra. Y él dice que no hay que preguntarse qué políticas hay que hacer una vez se llega ahí, sino saber y conocer el sistema para ir a por él. En realidad dice que el sistema de verdad tiene las soluciones, pero que si la izquierda no comprende lo que es el sistema, jamás podrá llegar ahí. Entonces yo le quería preguntar qué futuro tiene la izquierda en ese panorama, digamos, ese sistema, dentro de ese sistema y en ese panorama actual como para llegar a hacerse con la solución. Pues así se la trasladaremos, Aitor. No quiero despedirme sin preguntarte, en el minuto y hora en el que vivimos, en esta agenda política tan marcada por Twitter y por los 140 caracteres y por el minuto y resultados, España esta hora sigue existiendo, ¿no? Porque parece que si escuchamos a parte de la derecha mediática parece que poco menos que está a punto de desaparecer o que estamos viviendo en un momento bueno, no sé si de guerra, pero sí a punto de implosionar todo. yo No sé te cómo lo diría ves. yo te diría que oficialmente que tengamos, porque llevamos hablando ahora mismo un rato, oficialmente yo creo que sigue existiendo. Yo Ahora, no tengo constancia de lo contrario, pero yo voy ahora a bien, hay mirar que en tener en Twitter cuenta, a ver si, no sé, sí, igual Cantabria totalmente. se ha independizado o algo, no sé. Hay que tener en cuenta que tan pronto Carmena proclama en una rueda de prensa que va a continuar, salvo alguna levedad como saber qué forma jurídica va a tener en las próximas elecciones. Soraya, lo que tú has dicho, que abandona la política activa. Estamos ahora mismo en minuto y resultado que en cualquier momento gritan gol y nos dicen lo que tú dices.
que en un giro de los acontecimientos no solo en Cataluña siguen como siguen, sino que a lo mejor Cantabria ha decidido tener algún tipo de autodeterminación. Increíble, es totalmente increíble. Estamos en un momento político apasionante, pero a veces difícil de creer lo que sucede. A veces Sí, puede cambiar de cadena porque esto no puede estar bien. Dices tú, no, sí, está pasando. Pues sí, lo sí, seguiremos total. contando aquí, Aitor, y esperemos contar contigo pronto. Muchas gracias por estar con nosotros. A mí me encanta que esté con nosotros una voz autorizada, análisis político puro y duro, desde Euskadi, politólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Un abrazo muy fuerte, Aitor. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande a vosotros y encantado como siempre de participar, me lo paso muy bien. Muchas gracias. Un saludo, Aitor Cano. Gracias. Gracias, Agur. Esteban Hernández, bienvenido a Línea Clara. Muchas gracias por invitarme. Eres escritor, has publicado obras como Los límites del deseo, Instrucciones del uso del capitalismo del siglo XXI, Nosotros o el caos y El fin de la clase media. Eres periodista en elconfidencial.com y tienes un blog que se llama Postpolítica. Y hoy precisamente vamos a hablar de política, de la actualidad política. Si te parece, empezamos hablando del Partido Popular y de la elección de Pablo Casado como su máximo líder, como el presidente del Partido Popular. ¿Qué te parece la gestión de Casado en sus primeros días al frente del PP? El PP tenía una papeleta complicada después de salir del gobierno y ha tratado de solventarla desde mi perspectiva, siguiendo la línea que le siguió a Mariano Rajoy para al menos no perder demasiado espacio cuando Zapatero llegó al poder. Normalmente los partidos en España cuando entran en el gobierno tardan bastante en marcharse, ¿no? Si uno mira desde González hasta ahora, los periodos de permanencia han sido bastante largos y siempre hay algún acontecimiento, una crisis, los atentados, etcétera, ¿no? Que han forzado la salida, ¿no? Digamos que por sí mismos, ¿no? Una vez que se instalan en el poder y esto se reproduce también a nivel económico, es complicado sacarlos de allí. Y cuando el PP salió con Zapatero, tuvo una oposición, hizo una oposición muy dura, con mucha presencia en la calle, activó bastante a lo que fue la derecha religiosa. Fue la época de la revisión digital terrestre también, con muchísimos programas, ¿no?, favorables a esas posiciones más conservadoras. Uh-huh. Y la elección de Pablo Casado creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Con cerrar filas, tratar de que no se le vayan votos por la derecha, de recuperar parte de esa derecha que sí se haya marchado, como la religiosa, y de alguna manera concentrar fuerzas en un momento complicado cuando además pues, tiene un competidor, un neto como Ciudadanos también, ¿no? Aparte de Vox. ¿La elección de Casado te parece una vuelta al PP de Aznar o un avance, por denominarlo de algún modo, hacia el populismo de derechas en Europa o a la extrema derecha? Creo que es más regreso a Aznar, porque date cuenta que el populismo de derechas en Europa tiene unas características un poco distintas, ¿no? Aunque pueda estar presente religiosos, no le dan tanto peso, y especialmente en el tipo de temas que tratan, y se ve muy bien en el caso de los inmigrantes, por más que visualicen un problema en concreto, siempre acaban llegando a una causa. Los inmigrantes son producto de una mala gestión de la Unión Europea que nos está perjudicando a nosotros como italianos, a otros como franceses, etcétera. Entonces, esa línea de continuidad es la que da verdadera potencia, lo hemos visto también en Suecia ahora, y verdadero recorrido, en el sentido de ser un país que podría tener un futuro mejor y no lo está haciendo con la Unión Europea, pero y el ejemplo, ¿no? El síntoma sería una migración desatada, como nos cuenta, ¿no? Esa extrema derecha europea también tiene vínculos bastante claros con Bannon y con Trump, ¿no? Uh-huh. Y Casado no está en esa tesitura, no es antigüe, puede ser lo de que quieras, pero no tiene esa intención rupturista y sin esa perspectiva todo el mensaje se pierde fuerza. Yo creo que es eso, es más un regreso al PP de Aznar, insisto, ¿no? Como un método para controlar que los votos no se escapen y concentrar fuerzas a la espera del momento mejor.
Casado, digamos, por decirlo de algún modo, reideologiza el PP, lo carga más de nociones que tienen que ver con el liberalismo clásico, con el conservadurismo español, ligado a la religión, como decías, o simplemente es una cara nueva al frente de un partido que sigue siendo el partido conservador de siempre. Lo que reideologiza al PP es el hecho de haber sido la oposición. Cuando los partidos están gobernando, suelen querer mostrar un perfil mucho más técnico, mucho más de gestión, que pueden matizar con elementos culturales, pero que fundamentalmente lo que la idea que nos transmiten es estamos haciendo lo correcto para encajar con las normas de Europa y para intentar que la economía vaya bien y que la convivencia vaya bien. Cuando sales de ahí, obviamente ese mensaje ya no lo puedes mantener y entonces sí regresas digamos, a posturas más fuertes o más ideologizadas, pero insisto, como maniobra electoral, cuando uno hace el recorrido inverso y va a la oposición al poder, entonces rápidamente como todas aquellas medidas que pudieran ser, ¿no?, de acceso ideológico, se aparcan rápidamente. Le ocurrió al PP cuando decía que iban a bajar los impuestos, realmente no lo bajaron, o cuando prometían cosas a la derecha religiosa y no pudieron cumplir, y les está ocurriendo también a los de ahora cuando hablaba del impuesto a la banca ¿no?, y demás. Para terminar con el tema de Casado y del PP y hablar un poco de Ciudadanos, antes de terminar con Casado, ¿te parece que Casado, en una entrevista recientemente, apuntaba que uno de sus principales objetivos al frente del PP sería que España volviese a ser un país donde hubiese dos grandes partidos, PP y PSOE, y partidos mucho más pequeños, o sea, que la competición no fuese a 4, sino a 2? ¿Crees que está encaminándose a lograr ese objetivo? Bueno, vamos a verlo. Por dos motivos, ¿no? Porque es verdad que ahora podemos pensar, por ejemplo, en la izquierda, que eso tiene pinta de que sea así, de que el PSOE tenga un recorrido mayor que Podemos, y que a lo mejor el PP recupera peso y Ciudadanos no lo gana, o desde luego no llega a las cotas que parecía tener hace 3 o 4 meses, ¿no? Es verdad también que todos estos anuncios, todas estas visiones de futuro en España son, bueno, en España y en Europa, ¿no?, pero en España especialmente son difíciles de mantener en el tiempo porque hace 100 días o hace 110 días nadie pensaba que iba a estar eso en el gobierno y todos pensábamos que Ciudadanos iba a tener recorrido, ¿no? Entonces, digo que con esas salvedades entiendo que la intención de los partidos viejos será consolidando el bipartidismo, de los nuevos permanecer y ser fuerzas que cuentan, ¿no? Pero yo creo que junto con eso tenemos que analizar un poco el contexto europeo. Y en Europa lo que estamos viendo es que los partidos tradicionales están siendo canalizados por uno de ellos, y bueno, lo puedes ver en Alemania, por ejemplo, como el partido de Merkel está consiguiendo que los votos al Partido Socialista para gobernar en coalición sean mucho menores, la desaparición en Francia de los dos partidos principales del juego político en las últimas elecciones, la llegada del Movimiento 5 Estrellas y de Salvini en Italia, ¿no? De alguna manera lo que nos marca eso es cómo los partidos, digamos, pro sistema, sean de izquierdas o de derechas, entran en competición y al final es uno de ellos el que domina y el partido de oposición grande pasa a ser, digamos, el extrasistémico, ¿no? Sea la extrema derecha o en algún momento determinado la izquierda, ¿no? Y este intento de bipartidismo lo veo complicado en España a medio plazo. Quizá pueda funcionar en próximas elecciones, pero a medio plazo lo veo complicado. En relación a las tendencias políticas en Europa, que si ayer, por ejemplo, en Suecia quedaba tercera fuerza política la extrema derecha en Suecia, en Alemania, los partidos de la extrema derecha también están teniendo resultados cada vez mejores, ya están en el gobierno en Italia, parece que día a día avanzan las ideas de la extrema derecha, políticas de regulación de la inmigración, y poner lo material encima de la mesa y dejar al lado cuestiones a lo mejor que tienen que ver más con la ética o con lo cultural. ¿Qué crees que Ciudadanos, cuál crees que tiene que ser la evolución de Ciudadanos en torno a esto? Me refiero,
parece que está centrándose en solo la cuestión catalana en España y está dejando de lado otras cuestiones como la de migración, como la crisis laboral que hay en España, o otros aspectos como puede ser la robotización o la mecanización de los trabajos, ¿no? Y la precarización del empleo. Ciudadanos, para poder competir por ser presidente del gobierno, Albert Rivera, ¿hacia dónde crees que puede ir? Pues Ciudadanos lo tiene complicado ahora, en buena medida gracias a la jugada que hizo Sánchez, ¿no? Digamos que el origen de Ciudadanos tiene que ver con clases medias urbanas liberales que se encontraban más cómodas en un espacio distinto de la derecha religiosa y un poco rancia del PP, y con los casos de corrupción que había habido, pues ayudó mucho, ¿no? a que Ciudadanos tuviera un espacio. Y ese era su horizonte. Pero la verdad es que después de Cataluña, ¿no? Digamos que utilizar la bandera de España les vino bien, entendieron que era una buena idea para seguir creciendo, giraron un poco más hacia ese camino. Y se encontraron, al encontrarse con Sánchez, les dejó completamente fuera de juego en ese espacio, porque, claro, las propuestas ideológicas en lo que se refería a las propuestas liberales de mayor de tolerancia, permisividad y tal, ¿no? Con elementos, digamos, culturales que el PSOE puede utilizar, tenían, digamos que la derecha del PSOE y Ciudadanos tampoco tenían demasiada diferencia, ¿no? Entonces, cuando el PSOE ocupa lleno su espacio porque va al gobierno, a ti te deja sin camino de salida, y el que estás aprovechando, el que está intentando aprovechar, es ese que le queda como propio, que es Cataluña, que es el lugar donde siguen siendo fuertes y más fuertes que cualquier otro partido español, ¿no? Y claro, el problema es que haces a partir de ahora, ¿no? Si sigues jugando a la base del liberalismo, Claro. del diálogo, ¿no? Con el mundo globalista y tal y cual, al que te orientabas, lo vas a tener difícil, y si te haces un lado de pues el PP también. Entonces, creo que tiene un espacio ahí, tiene que saber muy bien, ¿no? Hacia dónde se dirige y ver las opciones que tiene cada uno. Pero ahora mismo está una pinza. Es que quizá uno de los problemas de Ciudadanos, como apuntas, que se queda sin espacio en aspectos de temas culturales, porque ahí ya lo ocupa el PSOE. A la derecha, el PP está, digamos, revitalizándose con Casado al frente, y Rivera se queda un poco en tierra de nadie, solo con el tema de independentismo, el secesianismo, lo diré, en Cataluña, y parece que está siendo incapaz de situar otros temas en la agenda política. No, parece no tener más programa que dar solución al tema catalán. Claro, en relación a eso, Ciudadanos es un partido liberal, y podríamos denominarlo como un partido estabilizador, en el sentido de que apoya a PSOE y a PP en función de quién tiene más votos, en función de intereses electorales en cada comunidad autónoma o en el gobierno de la nación. Sí. Bueno, el recorrido de Ciudadanos hasta ahora ha sido este. Ellos tuvieron la esperanza no hace mucho, ¿no? De abandonar ese papel y de que fueran otros partidos los que estabilizasen a Ciudadanos cuando llegasen al gobierno. Y bueno, tampoco tenía pinta de que pudiera ocurrir el alineamiento. Lo que pasa es que es verdad que que Ciudadanos se queda con un espacio difícil, porque podría jugar cartas relacionadas con la inmigración, podría jugar cartas, digamos, anti-UE, como han hecho otros partidos de derecha, pero no es su terreno, no es eso por lo que abogan, con lo cual, digamos, que es un camino cerrado. Y el gran problema de la derecha, y por eso tampoco se han desarrollado en España otro tipo de opciones, que sí ha ocurrido con la derecha europea, es que junto con todo este tipo de medidas, digamos, un poco más identitarias de mi país primero, etcétera, etcétera, los inmigrantes, también tenían una perspectiva económica en la que podían dar recorrido a las clases populares, ¿no? Con la que las clases populares se pueden identificar. Y era el caso de Trump, ¿no? Incluso el caso de Salvini, ¿no? Ahora con la polémica sobre el decreto de dignidad. Pero claro, tanto PP como Ciudadanos son liberales y son un tipo de propuestas que no quieren hacer y que tampoco encajarían con su ideario, ¿no? Entonces, aquellas opciones en las que la derecha europea ha sido más fuerte,
ellos parecen tenerlas vetadas y desde esa perspectiva me parece que están abocados a competir unos con otros en el espacio español por temas más identitarios que otra cosa. Si te parece, hablamos brevemente de estos 100 días de gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista en minoría, con apenas 80 diputados y hay apoyo de Unidos Podemos y de PNV, Esquerra, Bildu y el PDeCAT. ¿Qué futuro le auguramos a Pedro Sánchez? Parece que ha apostado por temas culturales, temas que tienen que ver con, por ejemplo, la sumación de Franco, y ha dejado de lado temas que tienen que ver con impuestos, con meterse en una reforma laboral, reforma fiscal. Parece que se queda con la sumación de Franco y temas más bien éticos o culturales. Bueno, no le queda demasiado. Podría hacer otras cosas, pero tampoco es función. Yo creo que el PSOE ahora mismo encabeza, ¿no?, la lista hacia las próximas elecciones, porque además está en el gobierno, suele darte una mucha mayor ventaja y la que va a aprovechar. Está realizando una gestión, de ir salvando papeletas, pero en la que puede robar bastantes votos a su competidor directo, ¿no?, que podría ser Podemos, en su trato. Y yo creo que ahora mismo es un poco el que está más sólidamente situado, ¿no? Insisto que en España en especial, pues, dentro de los meses puede ser totalmente contrario, ¿no? Pero rendimientos sí lo es. Y claro, el hecho de que se centren los temas culturales, no solamente por el hecho de que tenga pocos diputados y sea muy complicado en esas circunstancias poder sacar adelante un programa de gobierno un poco más duro, un poco más ideológico, ¿no?, un poco más derivado hacia la izquierda, ¿no?, sino que creo que si tuviera más diputados tampoco lo haría. El papel que está jugando el PSOE no tiene que ver con eso. Es muy complicado hacer políticas económicas diferentes cuando las políticas económicas se las marcan en Bruselas. Por lo tanto, la única manera que tienes de diferenciarte como partido de izquierdas es recurrir a la cultural. Entonces, efectivamente, son temas como lo de Franco, que tampoco suponen un gasto a las arcas públicas. Hay, en fin, iniciativas diferentes, pero que no giran en ningún momento el sistema económico hacia un lado diferente. Y creo que ese es un poco el papel que el PSOE quiere jugar y en el que espera posicionarse, ¿no? Una política económica ortodoxa en la que Bruselas y Alemania queden contentos y una política cultural que signifique como gente diferente del PSOE, o sea, del PP y de Ciudadanos, y que por tanto les permita ser más izquierdas y robarle votos a Podemos, ¿no? ¿A Pedro Sánchez le sienta bien la chaqueta de presidente del gobierno? Me refiero, ¿le está viniendo bien? ¿Crees que en cuanto a posicionamientos políticos de cara a futuras elecciones municipales, europeas y el año que viene a nivel nacional? Sí, vamos, digo que no, que aquí es difícil prever nada, pero si las elecciones fueran mañana, desde luego, le habría venido bastante bien gobernar, sí. O sea, es mucho más complicado crecer siendo oposición que crecer siendo gobierno en un contexto como este, ¿no? O sea, cuando el gobierno está muy deteriorado te puede venir en contra, o sea, puede ir en contrario, pero normalmente el que gobierna tiene ventaja. Hablamos, si te parece, brevemente también del socio principal de Pedro Sánchez, de Unidos Podemos. Yo creo que algo que se pregunta seguramente a algunos de los votantes de Podemos o de Izquierda Unida que nos estén escuchando es ¿qué le pasa a Unidos Podemos? Que han perdido el pulso de la actualidad. Sí, pero era complicado que no perdiese, empezando por una estructura muy frágil en la que había distintos grupos políticos formando parte del núcleo, ¿no? Los capitalistas, los errejonistas, además estaban las confluencias, en fin, o sea, tenía que moverse un equilibrio muy precario, ¿no?, que se ha resuelto con un liderazgo más o menos fuerte de Iglesias, donde los rivales cada vez tienen menos peso, pero también claro, se han juntado dos cosas, ¿no? Una posición claramente tacticista de Pablo Iglesias desde el principio, donde ha ido dando saltos ideológicos de un lado a otro sin conviniera y sin una perspectiva muy clara y un mensaje muy claro, tratando un poco de aferrarse
a las olas institucionales, ¿no? Para no perder compa, pero obviamente cuando haces eso cada vez pierdes más, ¿no? Y luego, pues eso, pues unas tensiones internas que en el instante en que pues, se prevé que no vayan que no se va a tener buenos resultados de elecciones, pues comienzan no ya a estallar, sino a manifestarse de una manera mucho más viva, ¿no? Con lo cual, pues era complicado, ¿no? Que Podemos fuera un partido sólido, salvo que, ¿no? De verdad hubiera sido el partido dominante de España, que eso cohesiona, una vez que ganas, todo el mundo está cohesionado, ¿no? No es el caso, cada vez van hacia abajo, por lo tanto es normal que las tensiones internas se multipliquen. Hace unos meses entrevistamos en este mismo programa al profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, al profesor Bastos, y apuntaba a que su opinión, la crisis de Podemos, el momento de Podemos, él entendía que ya había pasado y que parecía difícil que volviese, entendía porque el tema clave, el eje clave, hoy ya no era arriba abajo o izquierda derecha, sino que era constitucionalismo contra el riesgo de ruptura de España, contra el secesionismo o el independentismo, y que en ese eje Podemos lo tenía muy complicado. No sé si compartes su opinión. No, yo creo que lo tiene difícil, pero por otros motivos, ¿no? Seguramente en ese instante concreto la actualidad está marcada, ¿no? Por ese eje y se va a ir repitiendo, ¿no? Y en ese eje Podemos es un partido bastante débil porque en un instante de gran polarización, ¿no? Cataluña y el resto de España optó por una vía intermedia que podía tener su valor, pero que además de saberla vender bien o mal, era la posición más fácil en ese momento, ¿no? Y bueno, pues efectivamente eso lo perjudicó, pero yo creo que si uno amplía la mirada y ve también el mapa europeo, desde luego que hay dos ejes muy importantes, el de arriba abajo sigue sirviendo, fundamentalmente el de el del globalismo, ¿no? contra el nacionalismo, ¿no? El de la mirada pro UE, pro global, de mercados abiertos, de tolerancia con las minorías, etcétera, ¿no? Y la mirada más cerrada de defensa de lo nuestro, en un momento de escasez aboguemos por los nacionales, salgamos adelante, que hemos sido un país grande, protejamos a nuestros trabajadores, etcétera, etcétera. Y esos dos ejes son los que están moviéndose en Europa, ¿no? Y en España creo que el elemento nacionalista catalán, ¿no? Siendo importante, no es tan decisivo, ¿no? Como parece por el número de horas que dedicamos al asunto. A tu entender, a nivel europeo, apuntas a que el eje clave es proteccionismo, digamos nacionalismo versus globalismo, ¿no? Culturalismo versus nacionalismo. En España, ¿cuál entiendes que es el eje clave? ¿Si crees que sigue siendo el eje tradicional izquierda-derecha? España es un lugar un poco más complejo porque hay 4 partidos, ¿no? Pero luego que la izquierda derecha sigue teniendo una validez, ¿no? Yo creo que todavía estamos metidos en eso, especialmente porque tampoco tenemos ningún partido sistémico, o sea, no hay ninguno que apueste claramente por salir de la UE, ni tampoco tenemos una izquierda a lo Corbyn, a los Sanders, ¿no? Que por desarrollarse en fronteras nacionales permite ser más osado en las propuestas. Entonces, digo, porque al diluirse de esta manera estos dos ejes tan potentes, o sea, al ser complicado que uno pueda proponer cosas de izquierda, ¿no? Realmente potentes, ¿no? O que pueda proponerlas de derecha y optar por salir de la UE, pues estos dos ejes tienen un recorrido menor, ¿no? Y por lo tanto, todavía seguimos un poquito anclados en ese eje, digamos, tradicional, donde filias y fobias respecto a los partidos conservadores y progresistas juegan, ¿no? Y donde, de alguna manera, pues el identificar al PP, ¿no? Tal como fascista, franquista, ¿no? Identificar a Podemos como pro Venezuela, pro Maduro y tal y cual, sigue teniendo un valor. Tampoco es un valor enorme, pero sigue teniendo todavía un recorrido, ¿no? Y por eso mismo digo que el eje izquierda-derecha tiene un peso todavía aquí. Y con respecto al tema que hacemos referencia ahora mismo, a la crisis de la Unión Europea,
¿Crees, crees que estas mejoras de resultados, este nuevo eje nacionalismo contra globalismo, Unión Europea contra nacionalismo, crees que es el eje clave y que puede ser el final de la Unión Europea? Bueno, yo creo que es un eje clave y creo que cuando vamos a ver en las siguientes elecciones europeas, donde los nacionalistas, ¿no? Los antiglobalistas, no van a tener un recorrido importante en diferentes países y van a tener un grupo bastante sólido en el Parlamento Europeo, ¿no? Y creo que va a marcar la agenda en los próximos años. Y creo además que este bloque que sí pretende romper la UE, ¿no? No solamente es un elemento continental, sino que es una intención que trasciende los límites de Europa, ¿no? El primero que quiere debilitar o acabar con la UE es Trump, porque, y lo hemos visto en el Brexit, el tener una Unión Europea, la Unión Europea es competidora comercial de Estados Unidos. Sí. Geopolíticamente tampoco les está muy útil ya, o sea, no tenemos a la Unión Soviética a las puertas como antaño, ¿no? Y el gran enemigo es China. Y entonces Estados Unidos está concentrado en la guerra contra China. Y en ese entorno, el hecho de tener un socio tan fuerte como la UE, que por lo tanto exige ventajas, determinadas ventajas, y que comercialmente te puede hacer daño, o puede conseguir que ganes menos de lo que esperas, es un problema para Trump. Puesto que si Estados Unidos negociara individualmente con cada país, ¿no? Con Francia, con España, con Alemania, ¿no? Claro, la capacidad de negociación sería mucho menor por nuestra parte, ¿no? Ellos tenían una capacidad de negociación mucho mayor. Le interesa a la Unión Europea más débil para que le plante menos caras. Insisto que esto ha sido el Brexit, ¿no? El hecho de que el Reino Unido establezca lazos más directos con Estados Unidos, cuando Trump la última visita que hizo al Reino Unido, lo primero que avisó es cuidado con lo que hacéis con la Unión Europea el tratado de salida, porque eso va a dificultar o no el que tengamos un buen tratado con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues hay muchos países, ¿no? Que empiezan a pensar, o mucha parte de los países que empiezan a pensar así, ¿no? Y bueno, desde esa perspectiva a Trump le interesa, ¿no? Bueno, el gobierno de Netanyahu también se ha quejado, ¿no? De cómo la Unión Europea es una piedra en el zapato en Oriente Medio y que le gustaría ver una Unión Europea menos unida para poder conseguir mayor respaldo a sus posturas aquí, ¿no? En fin, a Rusia tampoco le interesa demasiado tener una gran potencia, ¿no? En sus fronteras, como he visto en el caso de Ucrania. Sí, hay muchos intereses internacionales, ¿no? Que verían bien un debilitamiento o una desaparición de la UE, ¿no? Y estos movimientos nacionalistas, ¿no? De esa nacionalista en Europa coinciden, ¿no? Con todos estos movimientos exteriores que están empujando en esa dirección. ¿Qué papel crees que juega la Unión Europea en el mundo, si es que juega alguno? Ahora apuntabas a diferentes intereses comerciales, al Brexit, a países como Rusia, que evidentemente les interesa el debilitamiento como actor político de la Unión Europea. Por ejemplo, en la crisis de la inmigración o en políticas que tienen que ver con fiscales o de regulación de la inmigración, ¿qué papel está jugando la Unión Europea? Bueno, decía, entrevisté no hace mucho al Piqué, ¿no? Y me decía que, por ejemplo, el chascarrillo, ¿no? Que se cuenta fuera de Europa es que la Unión Europea se divide entre dos tipos de países, los pequeños y los que todavía no saben que son pequeños, ¿no? En Moscú pueden hablar de Estados Unidos o de China, pero mencionan poco a la UE, ¿no? Porque no la consideran un actor internacional relevante, ¿no? O sea, digamos que el tipo de potencias ¿no? Con las que tenemos que competir no tiene mucha consideración, pues es señal de que Europa tiene menos peso del que debería, ¿no? Bueno, y en gran parte porque Europa también, o sea, la UE es un entorno muy poco cohesionado, no solo en lo económico, sino porque cada país trata de buscar sus propios intereses y a veces esos intereses privados van en detrimento de los intereses de conjunto, ¿no? Bueno, en ese contexto no somos una potencia menor,
pero tampoco pintamos gran cosa, ¿no? A la hora de establecer, como tú decías, ¿no? Regulaciones interiores, ¿no? O tomar una política clara frente a la inmigración, podemos la típica de la UE, ¿no? Hay dificultad para llegar a medidas generales. Es obvio que la política de inmigración no puede limitarse a los países donde los inmigrantes desembarcan y tendrían que tener un recorrido y una planificación mucho mayor en toda la UE. Es evidente que a empresas como Google, Uber, Facebook, Amazon, ¿no? que son empresas estadounidenses y que tienen unas condiciones de funcionamiento claramente beneficiosas para ellos y negativas para los territorios en los que se desenvuelven, habría que intentar combatirlas de algún modo. La medida fiscal es una de ellas, pero claro, tomar medidas fiscales contra este tipo de empresas supone también una carta de amistad de Estados Unidos, y hay países en Europa que no quieren hacerlo, ¿no? La tasa Google que se batió anteayer, ¿no? En Europa no tuvo ningún recorrido, o sea, aplazado para dentro de 3 meses y tal, como, pues porque los países del norte no quieren. Ah, y exactamente igual en general. O sea, si es verdad que la política Banco Central europea ha beneficiado a algunos países y nos ha perjudicado a otros. En ese contexto de vida interna y de tensiones internas en la UE, pues es muy complicado, ¿no? Que la UE tenga lo que sea necesaria, que sea indispensable, para tener además, o gracias a eso, un recorrido internacional y una presencia internacional poderosa. Hablamos o hacía referencia ahora a grandes empresas tecnológicas como puede ser Google, ¿no? Estas grandes empresas tecnológicas y las empresas multinacionales de otro tipo tienen otro tipo de industrias son el mayor peligro para lo que entendemos como Estado-nación o para el actor político de la Unión Europea, para los estados, para el estado de bienestar que hemos alcanzado, las cotas que hemos alcanzado, por ejemplo, en esta zona del mundo, en la Unión Europea. Bueno, estamos en un contexto donde cada vez más las empresas grandes lo son más, ¿no? Y las pequeñas tienden a desaparecer igual que las medianas. Entonces, la capacidad de poder político que tienen las multinacionales es grande, ¿no? Pero habitualmente cuando hablamos de empresa multinacional, pues uno puede, no sé, pensar en Volkswagen, ¿no? Una empresa que fabrica coches, etcétera. Y bueno, en realidad, las grandes empresas de verdad son las empresas, sí, son las empresas de ámbito financiero, ¿no? Los fondos de inversión, los bancos y grandes fondos que tienen la deuda, ¿no? En sus manos, la capacidad de calificar para que el dinero te cueste más barato o más caro cuando tengas que pedirlo. En fin, o sea, eso, desde luego, todo eso es estructurado, y es una parte de la globalización, ha estructurado por completo el poder de Estado-Nación, por completo, ¿no? Y, bueno, pues los problemas de España, por el dinero que estamos pagando ahora mismo todos los españoles, pues tienen que ver con una dinámica en la que había que devolver, las cajas españolas tenían que devolver el dinero que se habían prestado a bancos alemanes, y había que sacarlo a algún sitio, lo estamos pagando nosotros, ¿no? Y exactamente igual le pasa a ver que algo se deuda, etcétera. No, bueno, estos son los que han desestructurado, ¿no? El poder de los Estados-Nación, ¿eh? Y son, obviamente, fondos también apoyados con un respaldo de fuerza detrás que no es menor, ¿no? Y en segundo lugar están las empresas tecnológicas, cuya intención, porque lo necesitan para poder dar beneficios, porque es indispensable para que pueda funcionar bien, es desestructurar la organización comercial y social de los estados en los que se desenvuelven. La normativa laboral, la normativa fiscal, ¿no? La relación con el consumidor que se había tejido en los estados-nación durante la época del capitalismo formista, pues era mucho más rigurosa, ¿no? Que la actual, y no y con ese tipo de empresa absolutamente desestructurada, ¿no? Pongamos el caso de Uber, que no produces nada, no tienes coches que sean tuyos, no pagas, o sea, no tienes trabajadores tampoco, lo único que tienes es una aplicación que te produce beneficios, de la cual recibes beneficios de un montón de países del mundo, ¿no? Sin realizar gasto apenas, porque
insisto, ni la gasolina, ni el coche, ni el servicio, ni el cliente, nada es tuyo, ¿no? Bueno, pues solo puede funcionar en la medida en que se permite pagar impuestos en otro sitio, se permite estructurar las reglas para que sean ellos los que ocupen un mercado que estaba estructurado. Bueno, y estos temas son... Estaba estructurado y regulado, ¿no? Como en el sector Claro, del taxi. sí, sí. Sí. Bueno, Para o pasar a como el del hotel, o a como una estamos empresa, en la común. una empresa Claro. multinacional que, bueno, en el que no hay casi regulación, hasta hace poco no había regulación en torno a este tema, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay un elemento aquí peculiar también con el asunto del taxi, como tantas otras cosas, ¿no? Donde mucha gente dice, bueno, es que el taxi funciona mal, y entonces, bien, pues si el taxi funciona mal, pues que se arregle, ¿no? Y si lo que hemos decidido realmente es de regular, pues entonces regulemos para todos, que cualquiera, incluso yo, pueda llevar en mi coche a alguien y cobrar los servicios sin necesidad de, ¿no? Claro, De si el pagar problema es esta impuestos ni nada de nada. regulación, pues luego, claro. Claro, Pero pero me parece, si lo que haces es claro, regular, ¿no? Para que puedan entrar operadores muy concretos, ¿no? sí. Y puedan quedarse con el sector, entonces no estás desregulando. Lo que estás haciendo es beneficiar, ¿no? A un sector en concreto y perjudicar al resto. Entonces, digo que también con con este asunto de las empresas tecnológicas, pues existe mucha retórica, ¿no? Claro. Ujú. Esteban Hernández, pues si te parece vamos terminando. Te planteo una pregunta que nos dejaba apuntada uno de nuestros colaboradores, Aitor Cano. Nos preguntaba nos decía que te preguntásemos en torno al futuro de la izquierda, en el sentido de que en un sistema capitalista en plena crisis, una crisis de los Estados-nación, una crisis de nuestro actor político referente a nivel europeo, que es la Unión Europea, y una crisis de laboral y económica de los Estados-nación pertenecientes a la Unión Europea, sobre todo los Estados del Sur, la izquierda tiene capacidad de supervivencia en este estado de las cosas. Sí, sí, las viene. No sé, dentro de un mes publico un nuevo libro, se llama El tiempo pervertido, donde hablo un poco también de Nos lo apuntamos. esto, ¿no? Desde derecha a izquierda, desde mi punto de vista, en este contexto, cuál es la relación que tienen con el futuro. Y bueno, yo creo que los últimos años, digamos que desde hace una década, ¿no? Pero centrando un poco en la situación que fue el 15M, ¿no? Han sido años perdidos. O sea, toda esa esperanza que se ha puesto en Podemos, ¿no? Ha sido un poco generar falsas ilusiones frente a una opción que apenas tenía posibilidades por su escasa conexión, ¿no? Con la población y su dificultad para mantener el impulso que había ganado un instante, ¿no? Que era además muy previsible, dada la perspectiva que tenía. Bueno, pues creo que hemos perdido un tiempo importante, ¿no? Y bueno, estamos en un momento, desde luego, de cambios políticos, estamos en un momento de cambios económicos, la izquierda necesaria iba a tener cabida, desde luego, pero también existe, creo, una capacidad para pensar de otra manera, para identificar, ¿no? Cuáles son los puntos reales en los que se puede ser fuerte y tener una presencia social importante, donde cuáles son los asuntos éticos mm, más importantes y más relevantes, cuál es la posición estratégica que se ocupa en la relación de fuerza social, en fin, hay que hacer muchas preguntas y contestarlas para tener una izquierda exitosa. Y toda esta polémica entre lo cultural y lo material, creo que al final lo que hace es enredarnos en viejas cuitas de los partidos de la vieja izquierda. Y bueno, pues lo vimos, sé yo, cuando el PC se peleaba con los trotskistas. Sí. Lo que estamos viendo ahora es una revisión de aquel tipo De la izquierda, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, por eso te digo que Podemos cuando llegó lo que hizo, que tuvo no sé, un arranque muy brillante, donde se posicionó socialmente, vino de la nada, etcétera, etcétera, y una vez que llega arriba lo que hace es recoger, ¿no? Los viejos marcos en los que ya están moviéndose y creer que esos marcos realmente iban a funcionar en esta época. ¿No es así? Y cuando Podemos comienza a derrumbarse ¿no? Las tensiones internas, por los malos resultados y tal y cual, y vamos a esperar un poco, desde luego si en las próximas elecciones los resultados son malos, todas las tensiones explotan ahí, ¿no? Que hace ocurrir, son buenos, pues cosas me dan filas, son malos,
será muy complicado, ¿no? Bueno, entonces cuando las tensiones empiezan a explotar, empiezan a discutir lo mismo que discutían hace 20, 30 años, ¿no? Entonces, bueno, es esta incapacidad, ¿no? De situarse en el momento concreto, de realizar, no sé, aquellos análisis que podía hacer Marx en el Scherzo Brumario, ¿no? Cuando hablaba de las listas de clases en Francia, que veías una mirada, desde luego, muy pegada a tierra y muy clara respecto al momento concreto, ¿no? Y aquí, bueno, pues esa mirada creo que falta, y cuando falta eso, pues es mucho más complicado tejer una opción mínimamente apreciada por los ciudadanos. Y si la izquierda no es capaz de dar respuesta a esto, y la derecha tradicional se está viendo superada, por lo menos en Centro Europa, y parece que empieza a serlo en el norte de Europa, por la extrema derecha y el populismo de derecha hacia Europa, ¿qué nos espera a nosotros? Bueno, pues yo para estas cosas soy un poco materialista, ¿no? Y creo que lo que nos espera va a venir empujado por la situación económica de los próximos años, ¿no? Desde luego, si la situación económica es mala y no hay una salida por la izquierda, pues la habrá por la derecha. Y bueno, pues mutaremos hacia un tipo de capitalismo diferente. O sea, de capitalismo diferente no, porque ya estamos en él, sino un tipo de organización social y políticas de capitalismo que será distinta. Y bueno, lo hemos visto en momentos de la historia, como las democracias pasaban a ser democracias o pasaban a ser dictaduras. Podemos ver ahora, ya ahora mismo estamos asistiendo a un repliegue bastante claro. Hablabas de las elecciones suecas y decía, bueno, ya, pero es que el discurso anti-inmigración y por seguridad del tercer partido, el partido de derecha, de extrema derecha, es compartido en cierta medida por todos los restos de formaciones que han incorporado medidas de ese estilo a su programa, ¿no? A lo mejor el UKIP fracasó en el Reino Unido, que ya no existe, o tiene una presencia muy escasa, ¿no? Pero logró sacar de Europa al Reino Unido y así, y el Partido Conservador recogió ese ideario. Entonces, bueno, a lo mejor no llegamos a un pero sí parece que es época en la que va a ser época de liderazgos fuertes, ¿no? Y no necesariamente para bien. Entonces, bueno, el futuro no tiene muy buena pinta. Bueno, Esteban Hernández, ha sido un placer tenerte aquí en Línea Clara. Muchas gracias por tu disposición y por tu atención y por esta entrevista que espero que les haya gustado, que les guste a todos nuestros oyentes. Ahora también nos pueden escuchar, además de a través de YouTube, a través de la web Voz Paralela. Y lo dice Esteban Hernández, es un gustazo poder cerrar contigo aquí en Línea Clara. Un placer para mí, muchas gracias por invitarme. Un saludo afectuoso, gracias. Nada, todo. Muchas gracias por haber escuchado Línea Clara, gracias al equipo de Voz Paralela, en especial a Jorge Osma, y hasta la próxima. Nos vemos aquí, nos escuchamos en Voz Paralela y en YouTube. Hasta la próxima, muchas gracias. Y recuerda que servir a los demás es la meta más grande. Otros se sirven a ellos mismos y a la meta llegarán más tarde, un poquito más tarde. Ya más crecidito, recordando en el olvido, despertando con sus sueños, retorciendo su destino. Intenta comprender lo que de niño le dijeron, que no hay ningún valor salvo el valor del dinero. Pero vio que la utopía no era una idea vacía, es lo que nos intenta por dejarlo para otro día. Y que tan imposible era, siempre visto desde fuera, lo que consiguió cuando rompió con sus fronteras. Si partes de la base donde existe la ilusión, persigue las corrientes que te aporten emoción. A veces todo es lío y confusión en un rincón. Recuerda que hay salida con ideas y acción, hay caminos no escondidos con fuentes para beber. Desafían los destinos destinados a perder. Ahora en mis pasos hay sentido, me empieza a convencer que nada estaba escrito y que querer es poder. Cae del tiempo que encoge los motivos, impedimento solo cuando estás dormido. Pero ¿dónde comenzar si hay tanto donde errar? Hay que andar con humildad y no pensar solamente en lo perfecto, pues es el gran defecto de quien dicte lo correcto. Y ser más noble, abierto a cada opinión, y exprimir ese carisma cuando grite tu interior. Voy sintiéndome